¿Qué tal? Buenos días, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El día de hoy, 7 de junio de 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías, el día de hoy capítulo 35, el título Futuro Glorioso de Sión, Futuro de Sión. La palabra Sión es, la Biblia la menciona, ¿verdad? Fue el nombre inicialmente de una fortaleza jebusea conquistada por el rey David. Esto lo vamos a ver en 1 Crónicas capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta el valor que Dios le da a Jerusalén. Y nosotros como cristianos debemos de reconocer que la Biblia tenía, tiene y tendrá siempre la razón. El día de hoy quiero que estudiemos el futuro de Sión, el futuro de Jerusalén, los planes que Dios tiene para Israel. Todavía Dios no termina con ellos. Si nosotros estudiamos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, 8 y 9, ¿verdad? Hasta el 12, nos damos cuenta que Dios estableció al pueblo de Israel como el punto central o el termómetro de todo el mundo. A través de Israel, Dios ha bendecido a muchas naciones. De hecho, ahorita, ¿verdad? Un pequeño país que es Israel, comparado a un pequeño estado de Estados Unidos, ¿verdad? Podríamos ponerlo insignificante, pequeño en tamaño, pero Dios lo ha hecho grande en muchos aspectos tecnológicos, estratégicos militares, también médicos. Muchos descubrimientos vienen de ahí. La banca, ¿verdad? Como se conoce en el antiguo, desde ahí viene en 1700 con una persona llamada Nathanael Rothschild, que junto con sus 5 hijos, que eran más ricos que muchas de las coronas de Europa. Y la Biblia nos enseña que Dios ha dado una bendición a los judíos porque es su pueblo, no porque sean mejores que nosotros. Mucha gente podrá decir, bueno, porque ellos, porque Dios le plació cumplir su promesa que Dios le hizo a Abraham, un hombre varón de fe, Génesis 12, obedeciendo, siguiendo la justicia, Génesis 19, y tomando en cuenta la obediencia de Abraham, fue transmitida por medio de su hijo Isaac, su nieto Jacob, luego las 12 tribus de Israel. Así fue la promesa de Dios, y así es como Dios lo ha hecho. Lamentablemente, muchos otros hijos de Abraham se adjudican este derecho, vamos a ponerlo así, de que como somos hijos de Abraham, también nosotros merecemos esta tierra, estas bendiciones. Sin embargo, Dios estableció que la promesa vendría por Isaac y luego vendría por Jacob, o Israel, como después se le cambió el nombre, y por medio de las 12 tribus de Israel. Así es como viene, ¿verdad? No por Esaú, no por Ismael, ni tampoco los otros hijos que tuvo con Cetura. Muchas naciones de estas que tuvo con hijos con Cetura fueron enemigas de Israel, los cuales son pues, primos hermanos, ¿verdad? O hermanos lejanos, si lo podemos en el parentesco sanguíneo. Muy bien, vamos a orar el día de hoy y luego vamos a leer la Escritura pidiéndole a Dios dirección, bendición y sobre todo comprender lo que Dios va a hacer en medio de un mundo lastimado por el pecado, por la maldad, dándole la gloria a su propia palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque eres bueno, fiel, bondadoso, nunca te equivocas, danos sabiduría e inteligencia para comprender los planes que tienes a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 35, la palabra Sión, como mencioné ahorita, era un nombre antiguo de una fortaleza jebusea que el rey David conquistó. Estaba situada en lo que ahorita es la actual de Jerusalén, luego se convirtió en lo que es ahora y también está en Jerusalén, la ciudad de David. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 11. 1 de Crónicas, capítulo 11. Capítulo 11 del 4 al 9, 1 de Crónicas 11, del 4 al 9, dice de la siguiente manera: Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus. Y los jebuseos habitaron en aquella tierra, y los moradores de Jebus dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Era su primo Joab. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David.
y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab preparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Era maravilloso, ¿verdad?, cómo esta estrategia militar entra, ¿verdad?, por los acueductos. Aquí los jebuseos, los que tengan la oportunidad de leerlo, los jebuseos dijeron, no vas a entrar, no vas a poder, es imposible, ¿verdad? Se burlaban de él, jiji, jajaja. Aquí hasta los cojos y los mudos se pueden burlar de ti, eres insignificante. Y David dijo, ¿saben una cosa? Dios está conmigo, me ha dicho que la tome, esta va a ser la ciudad que voy a tomar para que desde aquí reine sobre todo Israel. Y les dice, vamos a entrar por los acueductos. Y nadie se imaginó, ¿verdad?, que iba a entrar por estos acueductos, y gracias a Dios le entregó la ciudad de, en este caso, Sión o Jerusalén. Y así fue como David comienza su reinado desde Jerusalén. Dios ha dicho que el punto geográfico central de todo el mundo no es el Ecuador, lo lamento, ¿verdad? No es ningún otro punto, dice Ezequiel 5:5, que es Jerusalén. Entonces, en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, quiero leer, por favor, Ezequiel 5, ahorita los apunto, ¿verdad? Para los que les gusta tomar notas. Ezequiel capítulo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Entonces, estamos estudiando, ¿verdad?, acerca del futuro de Sión, donde se menciona en primer lugar, primero de Crónicas 11, del 4 al 9, y luego acabamos de leer Ezequiel 5:5, donde se nos habla que Jerusalén o Sión es, en el original dice, el ombligo, el centro de la tierra para el termómetro de Dios. No cabe duda, ¿verdad?, como se dice, es la manzana de la discordia, en la cual existen 4 religiones, ahorita mismo en Israel, 4 religiones, específicamente en Jerusalén, que se están, vamos a ponerlo de esta manera, luchando por prevalecer una contra la otra, ¿verdad? Tenemos obviamente el judaísmo, desde ahí está en el muro de lamentos, ¿verdad? Casi todos los rabinos están ahí pidiendo, rogando a Dios para que cumpla su promesa, que envíen al Mesías, el cual ya vino, ¿verdad? Pero cuando vendrá por segunda vez será confundido, ¿verdad? Va a ser Jesús, ¿verdad? Los judíos van a decir, caray, pues era Jesús, y va a ser confundido con el Mahdi, ¿verdad? Que es el Mesías musulmán, es la segunda religión. Tenemos el catolicismo, o la religión tradicional, y el cristianismo, las cuales estas 4 religiones se encuentran en este lugar que ha sido la manzana de la discordia. Si queremos una evidencia de la existencia de Dios, la Biblia, de que la Biblia es la verdad, tenemos por prueba, por evidencia histórica, científica, sobre todo religiosa y en todos los sentidos, al pueblo de Israel. Israel es la evidencia más grande de que Dios existe. Como les digo, más del 60% de los premios Nobel han sido ganados por judíos. Mejores descubrimientos científicos, médicos, están en Israel. Estrategias militares, tenemos también la banca, como dije ahorita, la familia Rothschild, Rockefeller, todas estas familias que tienen ascendencia judía, tienen como evidencia que hay un Dios respaldando a esta nación. Debemos echar un vistazo a la historia para darnos cuenta que han estado involucrados Israel en grandes impactos mundiales. Por ejemplo, tenemos en Egipto, que era una de las potencias en aquel tiempo, en el año 1450 a.C., Moisés saca al pueblo de Egipto y hemos escuchado los 10 mandamientos, hemos escuchado el monte Moria, la partición, ¿verdad?, del Mar Rojo, donde ellos pasan, hemos escuchado acerca también de las 10 plagas. Todo esto es historia mundial. Tenemos otro ejemplo también ahí en la conquista de la tierra de Canaán, las cartas de Tel Amarna, donde se les pide ayuda a los egipcios de un pueblo extraño. Tenemos el ejemplo también de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tenemos antes, en el año 70, cuando es conquistada por Roma, y mucho antes, ¿verdad?, Nabucodonosor, los medos persas, Siria, Asiria, filisteos, el rey David, todos conocemos la mayoría al rey David. Entonces, esto nos hace ver a nosotros el gran impacto que tiene Israel. En 1948 se vuelve a formar como nación, el 14 de mayo de 1948, y la Biblia tenía y tendrá la razón.
Y es fascinante, ¿verdad? Para nosotros como cristianos nos damos cuenta de que ahorita la iglesia es la que está, vamos a ponerlo así, en el juego. Es la que tiene la capacidad de hablar a la gente de Cristo, tiene el poder a través del Espíritu Santo, tiene las evidencias del Nuevo Testamento como Jesucristo el Mesías, el Señor Salvador y Dios, enviado por Dios, el ungido. Muchos conocen la historia de Pablo, que son las cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Tenemos la evidencia de Apocalipsis, y todos son eventos o lugares geográficos donde miles o cientos de miles y millones de personas cada año, lamentablemente ahorita por la situación no se ha podido, van y visitan la tumba de Jesucristo, van y visitan Jerusalén, van y visitan allá donde estuvo Juan, Roma, donde habla acerca de esto, en el Arco del Triunfo, ahí en los Campos Elíseos. Ahí uno de los dibujos es la conquista de Tito sobre Jerusalén. Entonces ahí está el candelabro, ¿verdad? Eso, todo esto es historia, es un impacto mundial tremendo. Y es importante nosotros que demos un vistazo a esta realidad. El Comité Especial de las Naciones sobre Palestina, Comité Especial de Naciones Unidas sobre Palestina, aseguró en su informe a la Asamblea General el 3 de septiembre de 1947, esto es historia, que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraba en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. Qué evidencia más grande, ¿verdad? Para que este comité dijera, hay evidencia histórica y sobre todo bíblica, que Dios prometió que su pueblo regresaría a la tierra que le había prometido alrededor de hace 4.500 años, y ahora le corresponde volver a tomar esta bendición o esta tierra, esta nación. Entonces hay que empezar hablando acerca de los ataques contra Israel. Obviamente, para que haya un futuro glorioso contra Israel. Aunque no necesariamente se tiene que tener problemas para tener un futuro glorioso, se puede tener algo mejor. La Biblia nos enseña que para llegar a este futuro glorioso es necesario, y ha sido necesario, ataques contra la nación de Israel. Eso es historia, lo podemos investigar, ¿verdad? Israel está rodeado por naciones musulmanes, árabes, que odian al Estado de Israel. Tenemos ejemplo de Siria, tenemos Irak, tenemos Egipto, que son naciones que odian, y disculpen la expresión, aborrecen, ahora sí, como se dice, con odio jarocho a esta nación, y que se han autonombrado los que asesinarán, matarán, destruirán, aniquilarán a esta nación. Y todos están rodeados, ¿verdad? Sus vecinos tienen por todos lados ataques. Y la Biblia nos enseña, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que son blanco del ataque. Por ejemplo, en Jerusalén, en Israel, en la Primera Guerra Mundial, tuvieron que sacar al grupo otomano, ¿verdad? Que son turcos, los sacan de esta nación, árabes, musulmanes. Eso sucede en la Primera Guerra Mundial en Israel, en Jerusalén. Ahorita, en ese momento, no había un Estado reconocido por Israel, había pocos judíos, pero había sido tomado por árabes que estaban ahí. En la Segunda Guerra Mundial, ahora sí, se ven con, vamos a ponerlo de esta manera, el deber moral, ético, de una nación ser atacada por Adolfo Hitler. Y escúchenme bien, ¿qué problema tenían los judíos? ¿Por qué estaban siendo atacados? Ni siquiera era una nación, estaban todos dispersos en Europa, en parte del Asia, en todos esos lugares que fueron atacados, y el ataque era contra ellos. ¿Por qué ese odio hacia la nación de Israel? Obviamente había otras etnias, entidades que fueron atacadas, pero se centralizó el ataque en los judíos. Entonces, al ver todo esto, ¿verdad? Después de hacer el Estado, o mejor dicho, las Naciones Unidas que se forman, nos vemos con el deber moral, ético, de otorgarles un reconocimiento y que regresen al Estado de Israel. Muchas naciones se negaron a apoyarles, pero otras que las apoyaron dijeron, muy bien, lo reconocemos, qué bien, adelante, ese es el Estado de Israel. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, esto en Isaías 35, del 1 al 4, que me voy a permitir leer
Dice de la siguiente manera: se alegrará en el desierto la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Todas estas promesas, todas estas profecías, cuando lo lee el pueblo judío, siempre hablan, ¿verdad?, o piensan acerca de este Mesías, el cual ya vino. No lo vieron de una manera política, ellos lo querían, ¿verdad?, político, religioso. No lo vieron en el aspecto espiritual. Y ya vino espiritualmente a salvarnos. Jesucristo es el Mesías, lo enseña la Biblia. Existen profecías que hablan de Él, dónde nacería, cómo moriría, entre quiénes moriría, cuándo resucitaría. Y todo esto la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y tenemos como evidencia la historia, es el que parte la historia, ¿verdad? La era, aunque lamentablemente ya en este tiempo la gente quiere decir, no, ya no le metas después de la muerte o después de Cristo, o antes de Cristo, antes de la muerte, ya vamos a quitar todo eso, mejor ponle la era. Pero la era, ¿quién dividió eso? Vamos a ser honestos, y nunca lo vamos a poder quitar, el mismo Señor Jesucristo. Entonces, la Primera Guerra Mundial, ya vimos, quitan a los otomanos. La Segunda Guerra Mundial, regresan a los judíos. Qué maravilloso, ¿verdad? Lamentablemente hubo sufrimiento, víctimas, dolor, tristeza. En 1972, en el mes de septiembre, además para que se den cuenta, ¿verdad? Todo esto es historia. Ataques contra Israel. Dice la historia, en septiembre de 1972, en Múnich, bajo los Juegos Olímpicos, secuestraron y asesinaron a 11 atletas judíos. A 11 atletas judíos. Dentro de ese grupo de secuestradores y asesinos estaba un hombre, nada más para que vean cómo está el mundo, un hombre que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Dice, hoy somos bien racionales, pero bueno, ese es otro tema. Y este hombre llamado Yasser Arafat, junto con Simón Peres y Rabin, políticos judíos, reciben el Premio Nobel de la Paz por las negociaciones de la paz que existió entre el pueblo palestino, llevado a cabo por Yasser, o representado por Yasser Arafat, y también por estos dos políticos judíos, Rabin y Peres, los cuales se les da el Premio Nobel de la Paz. Fíjate, ¿no? A un secuestrador, asesino de judíos, que siempre los odió, vamos a darle el Premio de la Paz. Vamos para que te digas, ¿verdad? Que no es cierto, que la historia nos enseña a los seres humanos, volvemos a cometer los mismos o peores errores. Palestina, lo cual es ahorita el ataque, ¿verdad?, contra los judíos, nos están atacando, era nuestra tierra. La Palestina no existe, escúchenme bien lo que le voy a decir. Y esto es historia, y yo sé que mucha gente se va a enojar, y me va a decir, no, sí, cómo no, sí existe. Escúchenme bien lo que le voy a decir. Bíblicamente esta tierra no existe. Fue auto-otorgada por los árabes que estaban ahí cuando se les otorga después de la Segunda Guerra Mundial a los judíos. Obviamente no se quieren ir, esa era su tierra. Sin embargo, las Naciones Unidas dijeron, ¿saben qué? No, vamos a hacer esto, vamos a tomarlo, como que se debe de tomar. Y inmediatamente, unos días después, de 1948, el 14 de mayo, hay un ataque contra Israel. No los queremos, y esto, aquello, más allá. Y la Biblia nos enseña que sus ataques siempre van a estar en contra de él. Entonces, disculpen lo que voy a decir, ¿verdad? O sea, es un odio hasta la muerte, donde ellos van y asesinan a los judíos, están bajo ataque, totalmente misiles, siempre están, ¿verdad?, los radares buscando, es un ataque continuo, y la Biblia nos enseña todo esto. Entonces, la Guerra de los 6 días es otro ejemplo, ¿verdad?, del 5 al 10 de junio del 67, 5 al 10 de junio del 67, esta guerra de los 6 días, donde Egipto, Jordania, Irak y Siria están en contra de Israel. Son naciones que están enseguidas rodeando, ¿verdad?, a Israel. Y en 6 días, gracias a Dios, Dios los protege, los bendice. No ha existido otra guerra como esta, una historia donde en 6 días, ¿verdad? Y algunos comentaristas dicen que se tuvo que terminar porque después venía el día de reposo, en el 7º día tenían que reposar, ¿verdad? No cabe duda que es Dios
el que les mostró cómo vencer. En los primer y segundo día vencen a toda la flota aérea de los enemigos y básicamente conquistan todo. Y si las Naciones Unidas no intervienen y dicen deténganse ahí, ellos pueden conquistar más. Pero llegaron a un acuerdo para que el problema no se hiciera mayor, ¿verdad? Y ahorita les dicen al pueblo de Israel, mira, por favor, no vamos a meternos en problemas, no toques la mezquita de Omar, ¿verdad? Que es la cúpula de oro que se encuentra ahí a un lado del Muro de los Lamentos y que está siendo continuamente venerada por los musulmanes. Los judíos dicen no se metan porque si no ahora sí se hace un problemón. Y todo esto es historia, para que la gente diga, Dios no existe, y la Biblia tenía razón. Así que por favor, antes de que vuelvas a escuchar a una persona, dile, este es el pueblo de Israel, la mayoría de los descubrimientos mejor hechos, Newton era descendiente de judíos, hasta Nostradamus era descendiente judío, entonces nos damos cuenta que tienen impacto, ya sea bueno o malo, en la historia. Entonces, es mejor el bueno, ¿verdad? No lo malinterpreten, es mucho mejor el bueno. Ahí tenemos a Daniel con Nabucodonosor, con Darío, mostrándoles el futuro de la historia. Entonces, la Biblia sí nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Jueces, declara 400 años de continuos ataques contra Israel. Obviamente el común denominador era que el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, se alejaba, les valía, y aún así Dios tenía misericordia y levantaba jueces, alrededor de 13, 14 jueces, que levanta para la protección de 400 años del pueblo de Israel. Entonces es una nación que está continuamente contraataque, siempre contra ellos y no sirven ni allá. Aquí tenemos la historia contemporánea. Hace un año el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, dice, no, vamos a ver una cosa bíblicamente, ¿verdad? Y yo voy a reconocer que la capital es Jerusalén. Y Jerusalén va a ser la capital, allá voy a mover mi embajada de los Estados Unidos. Muchos dijeron, qué bien, lo apoyamos, pero hubo muchos más que estuvieron en contra. ¿Tú quién eres? ¿Y qué? Ataque, ¿verdad?, contra Israel. Entonces, la Biblia sí nos presenta estas evidencias de que iban a estar en ataque continuo. ¿Por qué? Porque hay un odio contra ellos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 19. Para que Él arroje a tus enemigos, refiriéndose a Dios, de delante de ti, como Jehová ha dicho. Deuteronomio capítulo 6, 19. Dios es el único que puede hacer algo en contra de los enemigos de Israel. Vamos a leer el 21. Después de ahí nos vamos a ir al 23, 9 y 14. Y luego continuamos con el 28, 7. 28, 7 y luego el 37. Esos son los que vamos a hacer. Entonces Dios le dice, vas a tener enemigos. No se niega que van a existir los enemigos y ahí está la evidencia. El 21 dice de la siguiente manera, 21, cuando salgas a la guerra contra sus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. O sea, Dios está diciendo, mira, vas a enfrentarte con enemigos superiores en estrategia militar, económicamente, van a tener mejor posición en todos los sentidos, pero no tengas temor de ellos. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. O sea, Dios dice, los vas a enfrentar, visualmente van a estar mejor posicionados que tú en muchos aspectos, pero por favor, no les temas, yo voy a estar contigo. Qué preciosa promesa le hace Dios, ¿verdad?, al pueblo de Israel. El 23:9, Proverbios 23, versículo 9, dice, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. O sea, Dios les dice, miren, está bien, van a tener enemigos, los van a querer atacar, van a ser numerosos, van a estar mejor posicionados que ustedes, yo estoy con ustedes, pero por favor, requiero que sean obedientes, que sean santos. Dice el 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. O sea, Dios ve algo inmundo y dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, no puedo respaldar tu vida, yo no voy a estar contigo. Y lamentablemente, ¿verdad?, muchas veces se han alejado de Dios en el libro de Jueces y eso fue lo que pasó. 28:7, dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y el 37 finalmente dice, hay más, pero solamente escogí estos. Y pondrá Jehová tu Dios
todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Dios dice, escúchenme bien, va a haber ataques, va a haber gente que los odie, van a tener persecución, manténgase firmes, fieles y sobre todo confiando en mí. Es lo mismo que Dios nos hace a nosotros, nos dice, ¿sabes una cosa, Eduardo? Ponga su nombre, va a haber ataques contra ti, gente va a hablar mal de ti, no vas a hacer una monedita de oro, le vas a caer mal, yo te voy a dar bendición, yo voy a hacer que prosperes, la gente lo va a ver mal, te va a dar envidia, va a hablar mal de ti, va a querer hacerte daño, pero si tú me sigues y no guardas rencor, no hablas mal de ellos, no te quieres vengar y lo dejas en mi mano, yo los derroto. Punto, se acabó. Así es Dios, pero tú mantente fiel, firme y sobre todo en santidad. El mismo ejemplo. Número 2, pues ya vimos que va a haber ataques. Número 2, aquí nos está hablando de su futuro glorioso. Vuelvo a mencionar, el pueblo de Israel ha sido reconocido a nivel mundial, siempre está en continuo ataque. Tú puedes ver las noticias, ¿verdad? Oh, y misiles, y salieron misiles, y esto, y uno se echa la culpa al otro, y que hubo hombres que asesinaron o atacaron a judíos. Usualmente ellos siempre están a la defensiva, sí han atacado ellos muchas veces, ¿verdad? Lo cual no es correcto, pero la Biblia sí nos habla que Dios no está de acuerdo. Ellos nada más, tú defiéndete y yo me encargo de ti. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Se está hablando de una sanidad, de una restauración, de algo mucho mejor. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fíjate, uno lo lee y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Cuando viene en 1948, ellos comienzan a tener de 3 a 5 años de una plantación masiva. Y dice, ¿verdad? Los que han ido, yo no he tenido ese privilegio, esa bendición de ir allá a Jerusalén, y cuando vas llegando a Jerusalén, ¿verdad? Se ve verde alrededor por muchos kilómetros. ¿Por qué? Porque plantaron millones de árboles del 48 al 52, más o menos, 53, comenzaron a tener una plantación masiva, y Dios le dijo, esa sequedad se convertirá en un bosque, en algo precioso, en algo abundante, aguas. Fíjate lo que dice, el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Fíjate. Y luego dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos, refiriéndose a Dios. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, ¿verdad? Creo que estamos muchos de nosotros. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Creo que todos de nosotros, ¿verdad?, que quizás estemos enfermos o tengamos un familiar enfermo, nos trae esperanza, ánimo, fortaleza. El que no puede caminar, caminará, brincará. El que no puede hablar, hablará. El mudo, el ciego volverá a ver. El sordo escuchará. Toda esta clase de promesas nos hablan de algo glorioso, que nos da esperanza, fidelidad. Quizás no lo vemos, ¿verdad? Pero Dios lo ha mostrado a través de la historia. Ahí está el pueblo de Israel nuevamente. Sin duda, Dios ha bendecido a esta nación, a este pueblo, por sus promesas. No porque sean buenos, ¿verdad? Porque si pensáramos realmente esto, nos daríamos cuenta que ha habido grandes desobediencias de Dios, hacia Dios, como todos nosotros. No somos mejores ni peores que ellos. Ahorita la iglesia está bajo el periodo de la gracia, y después será quitada la iglesia y entrarán los 7 años, ¿verdad? O el año de 7 años, la semana de 7 años que declara Daniel. Y allí entrará el pueblo de Israel, nuevamente, ¿verdad? Si lo ponemos, ya lo he dicho, de una manera de deporte, ahorita están ellos en la banca, y ahorita la iglesia está jugando. Cuando sea quitada la iglesia del juego, entrará el pueblo de Israel. Quiero leer 3 pasajes que hablan de un futuro glorioso. Hay muchos más, por favor, ¿verdad?, preciosos, que hablan, como por ejemplo de lo que sería el milenio, el gobierno de Cristo sobre toda la tierra, esos 1000 años donde Dios va a cumplir su promesa de decirles, ¿saben una cosa? Este era mi plan, yo quería que ustedes disfrutaran como lo hizo con Adán y Eva, habrá bendición,
pero aún así va a haber pecado. Ya Satanás no va a estar. Apocalipsis 21 dice que será encerrado por 1000 años, donde estará gobernando Cristo, pero nos va a mostrar que no es cierto que es Satanás o los demonios que nos empujaron a pecar, sino que dentro de nosotros hay maldad, y tomemos la decisión de obedecer o rechazar a Dios, ya no por Satanás y los demonios, sino por decisión propia. Para ellos, como quien dice, nos ponen en charola de plata o de oro la tentación, y nosotros decidimos, pero aquí no va a haber ningún tipo de charola, va a ser simplemente decisión humana. Eso es otro tema, ¿verdad?, que hemos tratado en Vida Nueva Betel. En Jeremías capítulo 12:15, vamos a leer también Amós 9:15, y finalmente otro pasaje que se encuentra en Zacarías 14. No lo voy a leer todo, ¿verdad?, por cuestión del tiempo, pero quiero leer algunos pasajes sumamente relevantes de este capítulo 14 de Zacarías. El primero de ellos está en Jeremías 12:15, dale un poquito, es el siguiente libro de la Biblia que sigue Isaías, Jeremías 12:15, dice de la siguiente manera: y después que los haya arrancado, dice Dios, por cuestión del pecado de los malos vecinos, del 14, así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan ahí está la Biblia, ¿no? Por favor, la evidencia. Dice: volveré y tendré misericordia de ellos, dice Dios, y los haré volver. Pone ahí 14 de mayo de 1948. Ahí fue cuando regresaron, 14 de mayo de 1948. Y dice la Escritura: volver a cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Muy bien. Ahora fíjate lo que dice Amós 9:15. Dale un poquito más, ¿verdad? Ahí Amós 9, versículo 15, dice de la siguiente manera: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nunca más. Esta profecía nos enseña que todos los ataques que lleguen a tener contra Israel, Dios les dijo: nunca más. Ya los arranqué, los regresaré y nunca más los arrancará. Personalmente, ¿verdad? Eso es algo muy personal. Yo creo que el primer templo que se construyó no está donde se cree que está la mezquita de Omar. Hay mucha evidencia que ahorita se está descubriendo donde se cree que estaba originalmente el templo, ¿verdad? Sino que ese muro, que lo llaman de los lamentos, era una torre o era un edificio de una fortaleza romana, pero no era la original, pienso yo. Disculpen, a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero esa es mi posición. ¿Por qué? Porque Dios les va a mostrar que la adoración no es en ese lugar, es en un lugar que Él ya tiene preparado, cerca de la ciudad de David, donde se construyó el primer templo, el cual no está tan cerca, sí está cerca, pero tan cerca como está el muro de los lamentos. ¿Por qué creemos esto? Bueno, porque Salomón, que es el hijo de David, fue quien construyó este gran primer templo. Zacarías 14, cuando tengan oportunidad, todas estas profecías, hermanos y amigos, debemos de conocer, claro, mucho a detalle, sería lo mejor, sería lo ideal, pero hay cosas que no vamos a conocer, ni a descubrir, ni a entender, sino que Dios, conforme vaya pasando el tiempo, nos lo va a ir revelando, nos va a ir dando más luz. Y en Zacarías 14, fíjate lo que dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones, fíjate quién lo está haciendo, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Fíjate, Dios está planeando mostrarle a todo el universo, a todas las naciones, a todo el universo, aquí tanto espiritual como físico, que Él es el Señor soberano de las naciones. Él las junta, Él las separa, las dispersa, permite que voluntariamente, ¿verdad?, el ser humano tome sus decisiones, pero aún así dice: pero no pasarán por encima de mi soberanía, de mi toda potestad. Y eso es lo que se necesita, ¿verdad?, para ser absolutamente soberano, ser omnipresente, omnisciente, conocer todas las cosas, estar en todo lugar y tener una voluntad absoluta.
Nadie está por encima de él. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ojo, esa es la preparación, ¿verdad?, para la segunda venida de Cristo. Dice la Escritura que Él bajará y pondrá su pie. Pondrá su pie. Y dice la Escritura, y iréis a los montes, y dice el 6, no habrá luz clara ni oscuro, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. No lo entendemos, escúchenme bien, hermanos y amigos. Es un tema delicado, pero sí nos habla que en la segunda venida de Cristo Él pondrá su pie y se partirá. Esto no ha sucedido. Y el monte de los olivos, cerca donde Él fue crucificado, dice la Escritura, llegará, tocará y se partirá. Hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el sur y hacia el norte. O sea, va a ser una cruz. Ahí se va a partir uno hacia el norte, uno hacia el sur, uno al oriente y otro al occidente. Y por ahí será la vereda preparada para la última guerra que la Biblia nos relata. Todo esto lo puedes ver tú en Zacarías 14. Una profecía muy profunda, tremenda, preciosa y sobre todo, ¿verdad?, que nos habla de lo que Dios va a hacer al final con Jerusalén. Versículo 21, tú lo puedes ver. Entonces, es importante entender esto. Dios cumplirá su promesa y es un futuro glorioso. En tercer y último lugar, Dios nos invita, eso es a los cristianos, sobre todo a los cristianos. Yo no puedo entender, ¿verdad? No me cabe en mi cabeza cristianos antisemitas, es decir, personas que se dicen ser cristianas, creyentes en Cristo, que odian a los judíos. Esto no puede ser, hermanos y amigos, es absolutamente algo contradictorio, es fuera de lugar, fuera de orden, porque Dios nos invita a orar, a pedir por Jerusalén. Jerusalén. Ay, disculpen que se está acabando, ¿verdad? Rápidamente déjenme apuntarlos antes de que se me acabe la tinta. Salmos 122, cuando tengas oportunidad, léelo. Tenemos también Levítico 26, 6 al 8. Salmos 29, 11. Y finalmente vamos a leer Jeremías 31, 23. Aquí hay evidencias, ¿no?, de la existencia de nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia. En primer lugar, el Salmo 122, el cristiano no puede ser antisemita. Es verdad que nos duele lo que dijo el pueblo de Israel: sí, su sangre sea sobre nosotros, crucifíquenme, crucifíquenme. Ellos, como se dice, se echaron la soga al cuello, pero es nuestro deber amarles y orar por ellos, aun cuando ellos nos aborrezcan. ¿Qué? Sí. Para los judíos, el cristianismo es lo mismo que el catolicismo, y el catolicismo les hizo mucho daño. Están las cruzadas, ahí está también lo que se le llama la Inquisición, y todo eso fue hecho por la religión católica, ¿verdad?, la religión tradicional, y eso es historia, por eso lo digo, ¿verdad?, que la gente, ay, no lo diga, es historia, lo puedes ver. Entonces es evidencia histórica y por eso lo decimos. Y ellos, para los judíos, es lo mismo. Los católicos es lo mismo que el cristianismo. Es un gravísimo error, tremendo error, pero los cristianos oramos por los judíos. En el Salmo 122, escúchame bien lo que te voy a decir, por favor, no me malinterpretes. ¿Deberíamos hacernos entonces judíos cristianos, judíos mesiánicos? No. Léete Hechos 15, el mismo apóstol Pablo tuvo un problema con Pedro en Gálatas diciendo: oye, por favor, no seas hipócrita, no quieras judaizarlos, déjalos así, tú y yo ni podemos cargar estas cosas de la ley y todas las quieres poner. No, los cristianos, si tú no eres judío, no debemos de buscar hacernos judíos. Eso, Dios hizo una separación bien tremenda entre la iglesia gentil y los judíos. Si tú eres judío de ascendencia, ¿verdad?, conviértete en Cristo, sé Mesías, judío mesiánico que crees en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso, ese es tu deber como judío mesiánico. Pero si tú no eres judío, no intentes judaizarte, por favor. Y disculpa la expresión, es lo peor que puedes hacer según la Biblia. Es lo peor. Si no me crees, ¿verdad?, pues dime y con mucho gusto lo hablamos. Pero Hechos 15 ahí no nos dice que seas judío. Gálatas les dice: por favor, ¿quién nos enseñó a regresarse a estas filosofías? Tienen una discusión con Pedro en Colosenses, les dicen que no, por favor, no hagan eso.
Y es lo mismo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, no, Jesucristo hablaba hebreo, hay que hablar hebreo, porque nada más Dios nos va a hablar así. Fíjate, imagínate, ¿quién hizo los idiomas? Por favor, o sea, ¿en qué mentalidad caemos, verdad? Y disculpe la expresión. Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá en las sillas del juicio, los tronos de la casa de David, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Eso es lo que debe hacer un cristiano, pedir por la paz de Jerusalén. Levítico 26, versículos 6 y 8. Discúlpame por favor que se me acabó la tinta, la otra me preparo mejor. Levítico 26, 6 y 8 dice, y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Bendiciones por la paz. Gracias. Gracias, amor. Entonces, si no alcanzan a ver, ¿verdad? Salmos 122, Levítico 26, 6 y 8, Salmos 29, 11 y finalmente Jeremías 31, 23, perdón. 2, 3. Dios quiere bendecir a su pueblo, quitar a los enemigos, hacerlos huir, pero es necesario creer en Cristo como el Mesías. Salmos 29, 11. Salmos 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, tanto judío como la iglesia. Y Jeremías 31, 23. Jeremías 31, 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver a sus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. La Biblia nos enseña, Isaías 66, 65, varios otros pasajes que ahorita no vienen a mi mente, acerca del milenio. Y desde ahí Cristo gobernará sobre todas las naciones. Apocalipsis 21. Y reinará con su pueblo, con sus hijos. ¿Habrá pecado? Sí habrá pecado, como lo acabamos de decir, pero después de un tiempo donde se rebelen contra el mismo Dios, Satanás sea suelto y venga la última gran batalla en contra de Dios y su reino. Qué triste, ¿verdad?, darnos cuenta que el ser humano, en vez de arrodillarse, humillarse delante de Dios y decir, Señor, hay evidencia suficiente para que yo caiga de rodillas y diga, tú eres Dios, tu palabra es verdad, y por eso entrego mi vida a Cristo y creo que eres el Mesías, porque eso enseña tu palabra. Juan 5:39, Juan 16, Juan capítulo 3, Juan capítulo 14, y nos habla, hecho Hebreos capítulo 1, que ahora habla por el Hijo, nos da a entender que mi religión no me salva, sino solo Cristo. Hay tantas denominaciones y lo que me sorprende más, ¿verdad?, es que utilizan el mismo libro, todo distorsionado, pero sus ideologías tan lamentables, tan tristes. Oh, no, la Biblia está incompleta, ¿verdad? Hay que agregar este libro. Ay, no, hay que este libro. Ah, esta es la revelación nueva. Cuando Dios, ¿verdad?, lo dijo por medio del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, 8, si nosotros, ¿verdad?, un profeta, un apóstol, un hijo de Dios, o un ángel del cielo, fíjate, ahí ya desmorona, ¿verdad?, el mormonismo, los musulmanes, ¿verdad?, porque se le apareció el arcángel Miguel a Mahoma. O sea, desmorona así en un solo pasaje, lo colapsa, lo destruye, pero no lo quieren aceptar. Entonces dice Gálatas 1:8, sea maldito. Y lo lamento, ¿verdad? No es algo que yo lo diga, la Biblia lo expone, y como vuelvo a mencionar, es una evidencia para que nosotros entremos en razón, recapacitemos y digamos, es verdad. La Biblia es verdad. Gracias por tu palabra.
Vamos a orar, les invito por favor a que oremos, que pidamos a Dios su bendición, dirección y podamos aprender de esta gran y profunda verdad. En el nombre de Cristo venimos delante de ti, Padre, para poner en tus manos nuestras vidas, danos sabiduría, inteligencia, capacidad de comprensión. El tiempo se va muy rápido, Señor, y queremos que todo esto se almacene en nuestras mentes y corazones. Si hay alguien que no tiene a Cristo, dile lo siguiente: Señor, sálvame. He conocido que por la evidencia histórica, bíblica, literaria, geográfica, geológica, tanta evidencia científica que tiene y comprueba la Biblia, tú eres Dios. Y creo que enviaste a Cristo, y Jesucristo es el Señor, y quiero que sea mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Perdóname, vengo delante de ti y te expongo, Señor, mi vida, mi causa, me arrepiento, perdóname y hazme uno de tus hijos. En el nombre de Cristo te pido esto. Amén. Yo te invito, por favor, no dejes pasar este momento. Solo Cristo salva y solo en Él se encuentra un futuro glorioso. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.